Era una noche de jueves cuando el cielo se abrió en dos y todo lo que creía cierto se convirtió en una mentira. Megan tenía otra vez ese brillo en la mirada. Pero no era el que me enamoró. No era el de cuando se reía con las películas tontas o me tomaba el pelo por ponerle demasiada mostaza a mis sándwiches. Este era distinto. Resbaloso. Distante. Crue. Bajó las escaleras como si el suelo le debiera algo. Los tacones golpeaban con propósito. Las caderas se mecían como si esperaran ser vistas. Y yo no era el espectador que esperaba. Sonó su teléfono. Lo tomó tan rápido que bien podría haber sido una granada. Sonrió. Una sonrisa rápida. ¿Sucia? La vi. Ya no se molestaba en esconderlo. Ese era el asunto con Megan, antes sabía ser sutil. Antes fingía que le importaban mis sentimientos. Últimamente, era como ver a alguien tirar tus llaves por una alcantarilla y luego retarte a saltar tras ellas. No dije nada al principio. ¿Para qué? Ya lo sabía todo, las duchas nocturnas, el perfume fresco antes de ir a casa de Aaron, el Bluetooth de su coche conectándose a una lista de reproducción llamada Solo Nosotros. Esa lista no la hice yo. La seguí hasta la sala. Milo, nuestro perro, me miró como diciendo, haz algo. Él lo sabía. Tal vez incluso antes que yo. Dije, tranquilo pero firme. Si sales por esa puerta por él, no esperes que esté aquí cuando regreses. No se dio la vuelta. No parpadeó. Solo me atravesó con la mirada como si yo fuera parte del mobiliario. Luego levantó la mano. El dedo medio en alto como una daga, y se fue. Sin vacilación. Sin disculpas. La puerta se cerró con un clic. Y así, en un segundo, ya no era nuestra casa. Era solo mía. Fría. Silenciosa. Embrujada. Me quedé allí, congelado. Los puños tan apretados que pensé que me desgarraría la piel. Me dolía la mandíbula de tanto apretarla. El pecho me ardía. No de rabia. De incredulidad. Megan, mi Megan. Realmente lo hizo. No titubeó. No suplicó. Me hizo una peineta. Eso fue lo que significaron 7 años para ella. Un dedo alzado y unos tacones alejándose hacia el coche de otro. Hay momentos en la vida en los que sientes que las paredes respiran y se te vienen encima. Este fue uno de ellos. No lloré. Aún no. Eso vendría después. En cambio, caminé hacia su tocador. Sus joyas, sus fotos, su ridículo cuenco de perlas falsas. Lo observé todo. La máscara que usaba, la vida que construimos. Ahora todo se sentía como teatro. Mal actuado y cruelmente escrito. Y en ese instante, no me importó si alguna vez volvía. Pero sabía que lo haría. No por mí, sino por algo que olvidó. Quizás un cargador. Quizás un labial. Y cuando lo hiciera, encontraría el vestidor vacío y una puerta que ya no se abría para ella. Regresó a las 3:12 de la madrugada. Yo estaba en el sofá. Las luces apagadas. Milo roncando a mis pies. Leal hasta el final. No esperaba seguir despierto. Pero allí estaba. Mirando al techo como si me debiera respuestas. Escuché la llave raspar en la cerradura. El crujido lento de la puerta, como si hasta la casa se avergonzara de dejarla entrar. Caminó de puntillas. Esta vez con los tacones en la mano. El maquillaje corrido, el pelo desordenado de una forma que reconocí. Pero no por nosotros. No nos tocábamos así desde hacía meses. Me vio. Se detuvo. Nos cruzamos la mirada en la oscuridad. Parecía sorprendida, no culpable. No arrepentida. Solo molesta de haber sido atrapada en el acto de fingir que le importaba. Oh, dijo, como si yo fuera la molestia. ¿Aún estás despierto? ¿Aún despierto? Quise reírme. ¿Aún despierto? Como si estuviera esperando que me trajera una hamburguesa o me preguntara cómo fue mi día.
No que entrara tambaleándose con ese perfume que uno no se pone a menos que planee dejarlo impregnado en las sábanas de otra persona. No me moví. Solo pregunté. ¿Valió la pena? Dejó caer los tacones al suelo. Clink. Clink. No empieces, murmuró. Ya caminando más allá de mí como si la conversación fuera una función que ya había visto. No, Megan. Esto lo vamos a hablar ahora. Se dio la vuelta. Brazos cruzados. Barbilla alzada como si controlara algo. No es lo que piensas. Esa frase, esa patética, antigua y agotada frase, me hizo sonreír. Entonces dime qué debería pensar. Porque ahora mismo, parece que saliste de esta casa para que te revolcara un hombre que no es tu esposo. Entrecerró los ojos. Estás siendo dramático. Me levanté. Despacio. Sentía que la habitación giraba. Pero no por rabia. Por asco. Por la punzante realización de que la mujer que amaba ni siquiera tenía la decencia de mentir bien. ¿Cómo se llama? Pregunté. Silencio. ¿Megan? Nada. ¿Cuánto tiempo? Rodó los ojos. Rodó los ojos, como si le hubiera preguntado por el clima. 3 meses, dijo. Tal vez 4. ¿Importa? ¿Importa? Di un paso atrás. Esa frase me golpeó más que cualquier otra. Porque me dijo que hacía tiempo que ella estaba en paz con todo esto. Yo apenas me ponía al día con su traición. Creo que pregunté por qué. Ni siquiera recuerdo cómo lo dije. Tal vez lo susurré. Tal vez lo escupí. Pero ella me oyó. Porque te volviste aburrido, Tyler. Dejaste de intentarlo. Siempre estabas cansado. Siempre trabajando. Hiciste que esta casa se sintiera como un mausoleo. Y lo dijo con ese veneno casual, como si yo debiera disculparme por no convertir mi vida en un circo para entretenerla. Como si pagar las cuentas, cocinarle la cena, doblar su estúpida ropa no fuera suficiente. Después de eso, se alejó. Subió las escaleras. Me rozó como lo haría un extraño en el pasillo de un supermercado. No la seguí. Me quedé allí, en ese silencio hueco, escuchando solo el latido de mi propio pulso en los oídos. Y Milo, bendito perro, levantó la cabeza y me miró como diciendo, ella no merece esta casa. Ni a ti. Y tenía razón. Porque algo dentro de mí murió justo allí, en esa sala. Y algo más, despertó. La luz de la mañana siempre tiene esa manera de suavizarlo todo. Pero no esa mañana. Estaba sentado en la mesa de la cocina, el café intacto frente a mí, viendo cómo flotaban motas de polvo en la luz del sol. Era la rabia más callada que había sentido jamás. Como si el aire estuviera cargado de algo podrido. Algo falso que fingía ser amor. Megan bajó alrededor de las 9, vestida con una de mis camisetas, la misma que solía parecerme adorable en ella. Ahora solo parecía un recuerdo robado. Tenía el cabello húmedo, recién salida de la ducha, la piel luminosa. Casi como si quisiera fingir que la noche anterior no había ocurrido. No dijo buenos días. Solo abrió el refrigerador y comenzó a servir jugo de naranja, como si aún estuviéramos jugando a la casita. ¿Dormiste bien? Preguntó, casual, como si no acabara de destruir nuestro matrimonio hacía 6 horas. No respondí. No pude. Tenía la boca seca de tanto apretar la mandíbula durante la noche. Ella tomó un sorbo, se recargó contra la encimera. Mira, si vas a estar raro todo el día, tal vez deberías salir un rato. La miré. La miré de verdad. Me engañaste. Y ahora estás aburrida. Hugo. No seas tan dramático. No éramos felices. No, dije, con voz firme. Tú no eras feliz. Yo estaba cansado. Es distinto. Sus ojos se entrecerraron. ¿Y qué? ¿Ahora soy la villana? Me incliné hacia adelante, la voz baja. Anoche me hiciste una peineta y te fuiste a acostarte con otro hombre, Megan. Cruzaste la línea hace horas. No respondió.
El silencio se alargó demasiado. Me levanté y fui al cajón debajo del microondas. Saqué un sobre amarillo grueso que había estado escondiendo desde hacía semanas, quizás con la esperanza de no tener que usarlo. Dentro había fotos, capturas de pantalla, marcas de tiempo, registros GPS. Uno de mis compañeros de trabajo tiene un primo que labora en una empresa de seguridad. En cuanto me entró la sospecha, pedí ayuda. Y él cumplió. Tiré el sobre la mesa. Ella no lo abrió. Solo lo miró, como si silbara. Sé dónde has estado. Sé quién es. Nathan, Trabaja en tu oficina. Divorciado, de unos 40 y tantos, más arrogante que nadie. Ahora sí pareció nerviosa. Le temblaron los dedos. No esperé. Vi los recibos del hotel. Te registraste con él el mismo fin de semana que dijiste estar en Denver con tu hermana. Abrió la boca como si fuera a decir algo ingenioso, pero no salió nada. Así que presioné más fuerte. Me mentiste a la cara. Durante meses. Me dejaste sentarme frente a ti en la cena, pensar que estabas siendo inseguro, mientras ese hombre te abrazaba en camas de hotel que yo pagaba. Ni una palabra. Solo esa cara pálida y atónita que nunca se me había hecho tan desconocida. Y entonces dijo lo más increíble de todo. Iba a decírtelo. Me reí. En voz alta. Fue una risa cortante, amarga, voluntaria. no, Megan. Nunca ibas a decírmelo. Ibas a seguir ocultándolo hasta que te descubriera o hasta que él te dejara. Eso es lo que eres. Su rostro cambió. Se endureció. La actuación de víctima cayó como una máscara barata. ¿Te crees tan justo? Escupió. Hace meses que no me tocas. Llegas agotado, te sientas frente al portátil toda la noche y esperas que me sienta amada. Dejaste de estar presente en este matrimonio, Tyler. Solo encontré a alguien que sí lo estaba. Encontraste a alguien que te trata como un pasatiempo, dije, ahora tranquilo. Para eso nos dejaste. Tiró el vaso contra el suelo. Se hizo añicos. Jugo de naranja por todas partes. Milo salió disparado de la habitación. Y ella se quedó allí, el pecho subiendo y bajando, temblando con la furia que le quedaba. ¿Terminaste? Pregunté. No respondió. Bien, dije. Porque ahora viene la parte en la que te vas. Se le cayó la mandíbula. ¿Qué? ¿Te vas, Megan? ¿Hoy? No la próxima semana. No después del trabajo. ¿Hoy? Ya no vives aquí. Se echó a reír. Alta, falsa. No puedes echarme. Esta también es mi casa. Fui hasta el mueble, saqué un documento y lo puse junto al sobre. Escritura, hipoteca, pruebas de propiedad. Todo a mi nombre. Lo compré antes de casarnos. Nunca lo refinanciamos. Ella nunca quiso estar en el papel. Decía que era demasiada responsabilidad. Ahora era la soga que ella misma se había tejido. Tienes hasta las 5. Me miró como si me hubiera transformado en otro. Pero no era otro. Ella simplemente nunca se había molestado en conocer quién era yo cuando las cosas dejaron de ser fáciles. Salí antes de que pudiera decir otra palabra. Porque en ese momento, no quería volver a oír su voz jamás. No fui lejos. Solo me senté en la camioneta, en la entrada, con Milo en el asiento del pasajero, ambas ventanas bajadas, el silencio entre nosotros. Me miraba de reojo, como esperando una orden, como si supiera que algo grande había cambiado y tratara de entender también este nuevo mundo. Mi teléfono vibró una vez. Un mensaje de Megan. ¿En serio vas a hacer esto, después de todo? No respondí. Porque sí. Iba a hacerlo. Después de todo. Después de cada mentira, cada noche que volvió a casa y me besó con la boca de otro. Después de cada vez que me hizo sentir loco por hacer preguntas que terminaron siendo exactas. Después de ese dedo alzado, como si yo fuera un ex cualquiera, en lugar del hombre que pagó su universidad, que la sostuvo cuando perdió su trabajo, que la abrazó cuando murió su madre y organizó el funeral cuando ella no podía salir de la cama.
No lo hacía para herirla. Lo hacía porque ella ya lo había destruido todo. Y yo no iba a quedarme allí, ahogándome en humo, fingiendo que era aire. A las 4:52 de la tarde, volví a entrar al garaje. No esperaba que ya se hubiera ido. Megan era de las que necesitaban hacer todo con dramatismo. Y efectivamente, seguía dentro, de pie en la cocina, con los brazos cruzados, 3 maletas junto a la puerta, como si esperara que yo las cargara por ella. Me miró como si me debiera algo. ¿En serio ni siquiera vas a hablar conmigo? Pasé de largo. Abrí la puerta, agarré 2 de las maletas y las arrojé al porche. La tercera, la bolsa de diseñador que le regalé en nuestro 5º aniversario, me detuve. Luego la vacié y tiré la bolsa al basurero. Eso la desató. «Eres un asqueroso», escupió. ¿De verdad crees que esto te hace fuerte? ¿Un héroe? Me volví hacia ella, sereno como siempre. No. Creo que me hace libre. Se lanzó hacia mí, toda rabia y lágrimas falsas, la voz en aumento. Estás tirando 10 años por la borda, Tyler. 10 años por un error. ¿Uno solo? Corté. ¿Fue solo uno, Megan? ¿O fue ese viaje a Napa con tus amigas el febrero pasado? ¿O la conferencia en Phoenix donde perdiste señal durante 2 días? ¿O la vez que encontré unos calzoncillos de hombre en tu ropa sucia y juraste que eran de tu primo cuando vino en julio? ¿Ese primo que mide 1,60 m y pesa 60 kilos mojado? Se quedó helada. Sí. También sabía eso. Porque cuando la primera mentira se rompió, empecé a tirar del hilo. Y lo que se deshilachó no fue un error. Fue un patrón. Un mapa de alguien que nunca tuvo la intención de ser honesta conmigo. Solo lo suficientemente convincente como para llegar al día siguiente sin consecuencias. La miré. Tenía la boca abierta, como si quisiera inventar una nueva mentira en ese mismo instante. Pero la mirada que tenía yo debía haberle dicho que no tenía sentido. ¿De verdad terminaste conmigo? Dijo en voz baja. Eso era lo que quería saber. Si estaba fingiendo. Si me echaría atrás como siempre hacía cuando lloraba o suplicaba o usaba una de esas vocecitas suaves que antes me derretían. Así que le di lo que nunca pensó que le daría. Sí. He terminado. No lloró. No suplicó. Solo me miró. Fría. Calculadora. Asintió como si hiciera un inventario mental para el próximo hombre, quien fuera. Recogió sus maletas, caminó hacia la puerta, se detuvo. Luego, con la sonrisa más falsa que he visto jamás, dijo: «Te vas a arrepentir». Dejé que la puerta se cerrara tras ella sin decir una palabra más. Y por primera vez en meses, pude respirar. El silencio que dejó su partida no fue pacífico, no al principio. Era pesado, espeso, el tipo de silencio que zumba en los oídos como una advertencia. Caminé por la casa como un extraño, tocando los marcos de las puertas, mirando los ganchos vacíos donde ya había quitado nuestras fotos de boda. No podía seguir viéndolas. Las sonrisas, el vestido, la forma en que la sostenía como si nunca fuera a dejarme. Todo parecía una mentira que alguien más había contado con mi voz. Entré al dormitorio y simplemente me quedé allí. Las sábanas aún desordenadas de su sueño. Las almohadas aún con la forma de su cabeza. Su perfume flotaba en el aire, esa mezcla de vainilla y almizcle que antes adoraba. Ahora solo me revolvía el estómago. Empecé a vaciarlo todo. Sin dramatismo. No rompí nada. No lancé objetos. Solo lo hice de forma meticulosa. Su maquillaje, guardado en una caja. Sus libros de la mesita de noche, fuera. El armario, empujé sus perchas a un lado y por primera vez llené el espacio con mis cosas. Volví a sentirse como mi habitación. Como si, poco a poco, pudiera recuperar la casa del fantasma en que se había convertido ella. Y entonces abrí el cajón bajo la cama. Uno de esos profundos que siempre me decía que no tocara. Decía que solo había diarios viejos y cosas privadas. Nunca lo cuestioné. Así de estúpidamente leal era. Pero ahora ya no había parte de mí que sintiera alguna obligación de proteger su privacidad.
Lo primero que vi fue un cuaderno de cuero rojo. Lo abrí y el corazón se me detuvo. Dentro había páginas y páginas de escritura, pero no eran entradas de diario. Eran conversaciones. Mensajes. Copiados de algún lugar. Me di cuenta enseguida, eran registros de chats. Con Nathan. O quizás con otros también. Todos transcritos de forma obsesiva, como si estuviera escribiendo una novela secreta de romance con ella como protagonista. Leí algunos. No me toca más. Me siento muerta en esa casa. Desearía despertar a tu lado cada día. Tyler es tan aburrido, nunca sabría qué hacer con alguien como yo. ¿Y este otro? Si alguna vez se entera, se desmorona. Es blando. Cree que el amor es suficiente. Ese fue el que más dolió. No porque fuera cruel, sino porque era cierto. Yo creía que el amor era suficiente. Que ser bueno, leal, constante, presentarme cada día y darlo todo significaba algo. Me senté en el borde de la cama con el cuaderno sobre las piernas, sintiéndome como un idiota en mi propia piel. No estaba solo de luto por el matrimonio. Estaba de luto por la versión de mí que la creyó. Que la defendió ante todos, incluso cuando las señales eran ensordecedoras. ¿Lo peor? No era solo Nathan. Había otros nombres. Otras frases. Otras noches. No fue una traición puntual. Fue una segunda vida que construyó a mis espaldas. Una vida que disfrutaba. Me quedé en esa habitación un buen rato. Milo entró finalmente, apoyó la cabeza sobre mi pie, como si supiera que necesitaba un ancla. Entonces me levanté. Tomé ese cuaderno, las fotos, los recibos, todo, y lo metí en una caja. No para enfrentárselo. No para usarlo en un juicio. Sino para recordarme, si alguna vez la echaba de menos o intentaba reescribir la historia, que no estaba loco. Que ella realmente lo hizo. Que no me fui de algo bueno. Escapé de algo venenoso. Y creo que fue en ese momento que dejó de doler tanto. No porque estuviera curado, sino porque la verdad por fin había salido de su escondite. A la mañana siguiente, me desperté antes de que saliera el sol. Ni siquiera puse alarma. Mi cuerpo simplemente supo que tenía que moverse. No podía seguir en esa cama ni un segundo más, fingiendo que aún significaba descanso. Ya no. Esa cama se había convertido en el campo de batalla más silencioso de la casa. Me puse una sudadera, tomé la correa de Milo y salí a caminar. Las calles aún dormían. Solo se oían las hojas arrastrándose con el viento y las placas del collar de Milo tintineando mientras trotaba a mi lado. Cada paso era como quitarle el polvo a una versión de mí que llevaba demasiado tiempo enterrada bajo la comodidad de alguien más. A mitad de cuadra, pasé junto a la señora Callahan, nuestra vecina. Probablemente tenga más de 60, una mujer dulce que siempre nos regalaba tomates de su jardín. Estaba en la entrada recogiendo el periódico. Me dio una mirada larga, cargada de sabiduría, y preguntó con suavidad. ¿Estás bien, cariño? Me quedé parado un segundo, parpadeando como si hubiera olvidado cómo responder una pregunta normal. Megan se fue, dije. Ella ladeó la cabeza. Y con esa sabiduría afilada de las mujeres mayores, simplemente asintió y dijo. Estarás mejor sin ella. Así, tal cual. Y volvió a entrar. Pero algo en eso se me quedó clavado durante toda la caminata de regreso. Estarás mejor sin ella. No me sentía mejor. Me sentía vacío. Como si me hubieran vaciado por dentro y solo quedara la carcasa en pie lo justo para pagar la hipoteca. Ya en casa, empecé a limpiar. No solo por fuera. Limpieza profunda. Habitación por habitación. Perfumes olvidados de Megan, joyas, lencería empujada al fondo de los cajones. Todo fue a parar a una bolsa negra. Sin ceremonias. Sin segundas miradas. En la cocina encontré algo inesperado, una vieja tarjeta de receta escrita a mano por ella. Su chili favorito, el que yo solía decir que era lo único que sabía cocinar cuando nos conocimos. Me lo hacía cada año en mi cumpleaños. Ver la tarjeta debería haberme golpeado más fuerte. Pero solo sentí frío.
La doblé por la mitad y la tiré al bote de basura. Esa misma tarde, Megan volvió a escribir. ¿Entonces planeas decirle a todos que te fui infiel, o solo vas a jugar a ser la víctima? Sin disculpas. Sin remordimiento. Solo ese tono ácido que siempre usaba cuando sabía que estaba a punto de ser expuesta y quería adelantarse a los hechos. No respondí. 10 minutos después. No me ignores. Me lo debes. Miré la pantalla y pensé, tú me debes una década. Le di todo lo que tenía. Todo el amor, toda la paciencia, cada esfuerzo, cada protección. Y cuando se aburrió, decidió que yo era prescindible. Finalmente respondí. No eres la víctima, Megan. No te toca escribir esta historia. Respondió una vez más. ¿De verdad crees que eres perfecto? ¿Crees que alguien va a amar a tu aburrido trasero? Eso me hizo detenerme. No porque doliera, sino porque era una proyección clarísima de quién era ella. Megan necesitaba sentirse deseada constantemente. No podía quedarse sola en silencio. No podía sentirse completa a menos que alguien la mirara como si fuera única. No necesitaba responderle con insultos. No necesitaba defenderme. Solo la bloqueé. No por rabia. Por paz. Esa noche, me senté en el patio con una cerveza, Milo acurrucado a mis pies. Y por primera vez, miré las estrellas y no me sentí como un hombre que había perdido algo. Me sentí como un hombre que había sido liberado de una mentira. El primer fin de semana solo en esa casa me golpeó como una ola que no vi venir. Las mañanas de sábado solían tener un ritmo. Ella dormía hasta tarde. Yo hacía café. Milo le empujaba la mano al borde de la cama y ella gruñía, lo arrastraba bajo las sábanas como si fuera parte de ella. Amaba esas mañanas. Ese amor tranquilo que no necesita palabras. Yo creía que eran reales. Ahora el silencio se sentía distinto. No pacífico. No acogedor. Solo vacío. No sabía qué hacer conmigo mismo. Cada cajón que abría aún olía a ella. Cada interruptor que tocaba parecía tener la huella de sus dedos justo antes que los míos. Me descubrí escuchando sus pasos. Ese suave golpeteo de pies descalzos que solía significar que estaba despierta y quería café. Pero no había nada. Solo yo, en este espacio enorme que antes ocupaba ella. Alrededor del mediodía, alguien llamó a la puerta. Abrí, esperando un paquete, tal vez los nuevos cerrojos que había pedido, pero en lugar de eso vi a alguien que no veía desde hacía tiempo. ¿Becca? La mejor amiga de Megan. O es mejor amiga, supongo. Siempre nos habíamos llevado bien, incluso después de que Megan comenzara a aislarme del resto de su mundo. Becca nunca terminó de creerse las historias de Megan, y creo que ella lo sabía. Se distanciaron el último año, y ahora entendía por qué. Becca estaba allí, brazos cruzados, ojos pesados. Me enteré, dijo. No dije nada. Solo me hice a un lado y la dejé pasar. Miró la casa como si no la reconociera. Como si se sintiera más pequeña, más triste. Se sentó en la mesa de la cocina y me miró largo rato antes de decir finalmente. Sé que probablemente no quieres hablar, pero necesito que escuches esto. Intenté advertirle. Levanté una ceja. ¿Advertirle? Asintió rápido, ansiosa. Se lo dije hace meses. Le dije, Megan, esto con Nathan ya no es divertido. Vas a arruinar tu vida. Tyler es un buen hombre. No se merece esto. Y ella, se rió. Me dijo que estaba siendo dramática. Que tenía celos. Eso me cayó como un ladrillo. ¿Te habló de él? Pregunté. Becca apartó la mirada. Me habló de todos. Y fue entonces cuando el entumecimiento se convirtió en algo más caliente. No era ira. Era peor. Esa lenta, abrasadora conciencia de que todos los demás sabían. Que yo había sido el último en enterarse. El idiota en el centro del chiste. No quería involucrarme, añadió rápido. Pero ya no podía fingir. Le dije que estaba perdiendo el control. ¿Y ella?
Becca se detuvo, se mordió el labio. Parecía no saber si debía continuar. ¿Qué dijo? Pregunté. Su voz bajó. Dijo que Tyler es demasiado débil para dejarme. Que llorará, tal vez amenace con divorciarse, pero no lo hará. Me necesita. Ese fue el clavo que enterró cualquier chispa de ternura que aún pudiera quedarme por Megan. Contaba con que me quedara. Apostó a que era demasiado cobarde para marcharme. Eso no era solo una traición. Era desprecio en su forma más pura. Arrogante. Cruel. Becca alargó la mano y dejó algo frente a mí. Un collar. De Megan. Lo encontré en mi coche. Debió dejarlo la última vez que estuvo con él. No lo toqué. Solo lo miré como si fuera un cable pelado. Becca se levantó. Lo siento, Tyler. Debería habértelo dicho antes. Pero no creí que llegaría tan lejos. La acompañé a la puerta. Justo antes de salir, me miró otra vez y dijo: No merecías esto. Y no dejes que ella te convenza de que sí. Y se fue. Me quedé allí, con la puerta entreabierta, el collar brillando en la mesa detrás de mí, pensando en todas las veces que Megan me miró a los ojos y me mintió. Sin pestañear. Sin temblar. Y entendí algo, tal vez nunca me vio como un compañero. Tal vez solo era un suplente. Domingo por la noche. Día 3 sin ella. La casa ya no se sentía vacía. Se sentía tranquila. Y la tranquilidad no siempre es mala. Tiene su propia forma de estar. Pero también tiene espacio. Espacio para pensar. Espacio para recordar. Espacio para respirar. Me senté en el garaje revisando cajas viejas. No porque buscara algo específico. Solo no quería estar adentro, rodeado de muebles que ella eligió, cortinas que ella juraba que eran una vibra. Saqué una caja de zapatos de debajo del banco de trabajo. Dentro había cartas, tarjetas, todas esas cosas que las parejas guardan porque creen que algún día querrán releerlas. Una tarjeta sobresalía. Una nota de aniversario del 2º año. Megan había escrito: Eres la única calma que he conocido. No dejes que me sabotee. Recuerdo haberla leído entonces y sentir que había ganado algo. Que amarla era algo sagrado que hacía bien. Que ella me veía. Ahora lo veo por lo que realmente era. Una advertencia. Ella sabía lo que era. Sabía que tenía la capacidad de arruinar lo bueno. Y aún así lo hizo. Estaba guardando la caja cuando sonó una llamada. Número desconocido. Casi no contesté. Pero lo hice. ¿Hola? Pausa. ¿Tyler? Era Nathan. ¿Ese Nathan? No dije nada. Dejé que el silencio hablara por mí. Carraspeó. Mira, solo quería decir, no sabía. Al principio. No sabía que estaba casada. Seguía sin hablar. Ella me dijo que ustedes estaban separados. Que dormían en cuartos distintos. Que básicamente eran compañeros de piso esperando los papeles del divorcio. Lo juro. Si hubiera sabido la verdad. Igual seguiste viéndola después de saberlo, dije, sin emoción. Silencio. Sí. ¿Lo hice? Al menos fue honesto. No llamé para justificar nada, continuó. Solo, no sé. Tal vez pensé que te debía algo. No me debes nada, dije. Porque ya tomaste lo que querías. Solo que no esperabas las consecuencias. Intentó decir algo más, pero colgué. Y lo extraño fue que no sentí rabia. No quería venganza. Solo quería distancia. De todos ellos. Del hombre que jugó a ser el tonto en una historia que ella escribió. De la mujer que vio cómo le entregaba todo y respondió con moteles y manos furtivas. Volví adentro. Recogí las últimas cosas de ella que quedaban por ahí, un abrigo, unos pendientes en el lavabo, un cargador. Todo a una bolsa de basura. La dejé en el porche. Le escribí. Tus cosas están afuera.
Recógelas antes de mañana o las tiro. No respondió. Pero unas horas después, la bolsa ya no estaba. Sin golpes. Sin gracias. Nada. Y me pareció bien. Porque yo ya me había despedido. No de ella. Sino de la versión de mí que dejó que alguien como ella le hiciera creer que ser leal era una debilidad. Y parado allí, mirando el lugar vacío donde solía estar la bolsa, entendí algo. Ella no me destruyó. Solo me mostró lo que había estado ignorando. El lunes por la mañana no apagué el despertador. Me levanté antes de que sonara. Me duché, me afeité, me vestí con ropa limpia, nítida, afilada. La neblina se había ido. Lo sentía. Aún había un peso, sí, pero ya no era el de la pena. Era el de la claridad. Y ese tipo de peso se puede cargar. Se quiere cargar. Te recuerda que sigues de pie. En el trabajo, todos caminaban con cuidado a mi alrededor. No les conté detalles, solo que Megan y yo nos habíamos separado. Pero los rumores vuelan. La gente lo sabía. Tal vez no los pormenores, pero sabían que algo feo había reptado por mi vida y había destrozado las paredes. A mitad del día, estaba en la sala de descanso sirviéndome café cuando entró mi jefe, Greg. Cincuentón, divorciado 2 veces, hosco como el solo, pero del tipo que se pone de tu lado si ve que estás sangrando. Me miró. De verdad me miró, y dijo: ¿Estás bien? Encogí los hombros. Voy en camino. Asintió y dijo: Si necesitas un día, tómalo. Si necesitas 10, lo arreglamos. Pero no finjas que no duele. Esa mierda te vacía por dentro. No fue poético, pero dio en el blanco. Porque no me estaba diciendo que fuera fuerte. Me estaba diciendo que fuera honesto. Y después de meses siendo engañado, manipulado, ignorado, eso me golpeó más que cualquier tarjeta de pésame. Cuando volví a casa, abrí el portátil. Por primera vez, empecé a revisar los papeles de divorcio. No era por venganza. No era por rabia. Era simplemente el momento. Se acabó el limbo. Se acabó esperar disculpas que nunca llegarían o tratar de sostener la carcasa de un matrimonio que se había derrumbado hacía meses, mientras yo aún creía que seguíamos construyendo. Mientras revisaba los formularios, entró un correo de Megan. Asunto, cierre. Casi no lo abro. Pero la curiosidad grita cuando la vida se te da vuelta. Adentro decía: Tyler. Sé que probablemente me odias. Me he contado 100 versiones de esta historia y en ninguna salgo bien parada. No espero que me perdones. Ni siquiera espero que respondas. Pero quiero que sepas que una parte de mí sí te amó. Solo que no sabía cómo dejar de desear más. Y me convencí de que eso significaba que tú eras el problema. Que no eras suficiente. Pero en realidad, era yo. Tú eras seguro. Y yo destruí eso. Lo siento. Megan. Me quedé mirando la pantalla mucho rato. El corazón no se me aceleró. Las manos no me temblaron. Porque ya era demasiado tarde. Mucho, muchísimo demasiado tarde. Ese hombre que se habría derrumbado al leer esas palabras, que habría rogado por otra oportunidad, que se habría culpado, ese ya no existía. Así que hice lo único que sentí correcto. Archivé el correo. No respondí. Tampoco lo borré. No por nostalgia, sino por registro. Como una cicatriz que no escondes, pero que tampoco miras. Después, me senté en el sofá con Milo, la televisión puesta en algo que no estaba viendo. Él apoyó la cabeza en mi muslo, ojos pesados, respiración tranquila. Y entendí algo. Ella tenía razón en una cosa. Yo era la calma. Solo que nunca entendió cuánto cuesta ganarse la paz. Han pasado 3 semanas. De esas que se sienten cortas y eternas a la vez. Ya tengo un nuevo ritmo. Me levanto temprano. Camino con Milo. Café negro. Estiramientos. Reviso correos. Sin ansiedad por el teléfono. Sin preguntarme dónde está, con quién está, qué mentira me espera en la cena.
Ese silencio que odiaba al principio se ha transformado en otra cosa. Algo sagrado. La paz no irrumpe. Se cuela despacio. Se construye en los espacios que ella solía llenar con ruido y veneno. La casa se siente distinta ahora. Reorganicé la sala. Quité el cuadro con la frase vive, ríe, ama que ella insistía en tener. Lo reemplacé por una foto simple del océano que tomé el verano pasado. Tiré los cojines de terciopelo que eran estéticos pero nunca cómodos. Estoy haciendo que vuelva a ser mía. El fin de semana pasado fui de excursión. Solo yo y Milo. Nadie quejarse por los bichos, ni preguntar cuánto falta, ni exigir una selfie cada 10 minutos. Llegamos a la cima y me quedé allí una hora, viendo pasar las nubes sobre los árboles, respirando. Solo respirando. Y me di cuenta de algo en esa montaña. Ella no solo me engañó con otro hombre. Me engañó con la idea de algo mejor. Algo más emocionante, más dramático, más vertiginoso. Y cuando esa fantasía empezó a resquebrajarse, me culpó a mí por ser real. Eso fue lo que más dolió. No la traición. Sino que me reprochara por no ser una mentira. Antes pensaba que si amaba lo suficiente, si era leal, si le daba todo lo que tenía, me vería como suficiente. Pero el amor no es un hechizo. No arregla a quien no quiere cambiar. No detiene a quien ya tenía un pie fuera cuando te dio el último beso. Así que aquí va la verdad, para quien esté leyendo esto y se pregunte si está loco, si es demasiado sensible, si no es suficiente. Si dudas constantemente de tu propio instinto porque la persona que amas retuerce la verdad, no estás loco. Estás siendo manipulado. Si sientes que suplicas por ser visto, tocado, escuchado, y solo recibes silencio o culpa, no eres demasiado sensible. Te están dejando morir de sed. Y si alguien te hace una peineta al salir por la puerta para irse con otra persona, déjalos ir. Ábreles bien la puerta. Y en cuanto se vayan, ciérrala con llave. No porque seas rencoroso. Sino porque por fin recordaste cuánto vale tu propia maldita paz. No escribí esto para convertirla en villana. Eso lo hizo ella sola. Lo escribí porque sé que alguien allá afuera necesita leerlo. No tienes que quedarte donde te están rompiendo. No tienes que perdonar a quien escupe sobre tu lealtad. No tienes que esperar un cierre de quien nunca se preocupó por darte uno. Puedes soltar. Debes soltar. Porque yo lo hice. Y el aire es más claro aquí arriba.